Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Recuerde que la semana pasada empecé a hablar sobre el arrepentimiento, y esto es porque en el versículo 9 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, vimos que Dios nos dice, por medio de Pedro, que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, con el propósito de que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento, que quiere decir tener otra mente o cambiar de mente. Y vimos que la palabra de Dios deja bien en claro que antes que el hombre sea salvo y herede el reino de los cielos, necesita arrepentirse. En Lucas 13, Jesús les dijo a los israelitas que aquel que no se arrepiente, tristemente va a perecer. La semana pasada concluí la enseñanza diciendo de que el arrepentimiento no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. La palabra dice que el verdadero arrepentimiento lo produce Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el libro de los Hechos, de esa ocasión, cuando el sumo sacerdote echó a la cárcel a los apóstoles y vino un ángel de Dios y les abrió la puerta y los sacó y les envió al templo para predicar a Jesucristo. ¿Se acuerda de que cuando el sumo sacerdote se da cuenta de que no están estos hombres en la cárcel, a pesar que ahí estaba la guardia y a pesar que las puertas estaban cerradas, alguien llega y les dice de que ellos estaban en el templo predicando a Jesucristo, y el sumo sacerdote los vuelve a arrestar para amenazarlos de nuevo y prohibirles, mejor dicho, de que predicaran a Jesucristo? La respuesta de Pedro, por supuesto, la conocemos y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y Pedro les dijo así, en el versículo 29 en adelante: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿A quién? A Jesús. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 3 cosas, dice Pedro, que Dios les ha dado a su pueblo: el Espíritu Santo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en el versículo 31, Pedro dice que Dios puso en alto a Jesucristo como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese, 2 cosas nos dice Pedro aquí. Una nos dice que así como Dios da el perdón de pecados, así también da el arrepentimiento. Si por gracia nos perdona, y si por gracia nos salva, así también por gracia Dios nos trae al arrepentimiento. Es imposible arrepentirse si no es por la gracia de Dios. Y número 2, el arrepentimiento es solo posible porque Dios ha puesto a su Hijo como príncipe y salvador. Pedro dice que Dios ha exaltado a Jesucristo, y lo ha exaltado por príncipe y por salvador, para dar arrepentimiento. Fíjese bien cómo Pedro dice que Dios ha exaltado a su Hijo por príncipe y salvador. Y la Escritura, si usted lee ese versículo, la palabra príncipe y la palabra salvador están con mayúsculas y no con minúsculas, porque Cristo no es como cualquier otro príncipe o como cualquier otro rey o como cualquier otro ayudador o salvador. Cristo es el príncipe, el rey y el salvador. Y porque Dios lo ha puesto por príncipe y por salvador, es que el hombre puede hallar arrepentimiento, volverse a Dios y encontrar salvación. De manera que no podemos hablar del arrepentimiento ni proceder al arrepentimiento si no creemos y reconocemos a Jesús como el príncipe y como el salvador. De nada sirve arrepentirme, y estoy hablando del verdadero arrepentimiento que salva, porque el arrepentimiento
es requisito de la salvación, de nada sirve que me arrepienta si dejo al único que me puede salvar de ese arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento viene de la palabra original que significa tener otra mente o cambiar de mente. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de pensar sobre Cristo si no hay un arrepentimiento. Nosotros no podemos ver a Cristo como el príncipe o como el Salvador si no hay un arrepentimiento, porque necesitamos cambiar nuestra mente o nuestra forma de pensar, que es una forma de pensar pecaminosa, es una forma de pensar perversa, extraviada y desviada de las cosas de Dios. Parece que fue Pablo el que dice de que no podemos nosotros llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que haya un cambio de mente, un cambio de forma de pensar en nosotros para poder ver a Cristo, a Jesús, como el Rey, como el Príncipe y como el Salvador de nuestras almas. Y por eso Pedro dice que Dios ha exaltado con su diestra, con su poder, por Príncipe y Salvador a Jesucristo, con el propósito de darle arrepentimiento, perdón de pecados y el Espíritu Santo a su pueblo. Voy a leer ahora en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 11, y voy a leer del versículo 1 al versículo 18. Podría leer solo el versículo 18, que es el versículo clave, pero voy a leer todo el pasaje para que entendamos mejor lo que había sucedido aquí. Dice así, Hechos 11 del versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí esa expresión se refiere a que los gentiles habían creído la palabra de Dios y habían sido salvos por Dios. Y por supuesto se refiere a lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Versículo 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le preguntan los judíos a Pedro el por qué él había entrado a la casa de Cornelio, un hombre que no era israelita, sino que era un hombre gentil. Acuérdense, hermanos, de que los israelitas consideraban a todo hombre que no era circunciso o que no estaba circuncidado, lo consideraban a ese hombre sucio e inmundo. Dios había hecho pacto con Abraham en el Génesis y señal de ese pacto, de que lo iba a bendecir, que iba a hacerle una nación grande y que en él iban a ser benditas todas las naciones y todas las familias. Dios había puesto por señal de ese pacto la circuncisión y Dios le manda a Abraham a circuncidarse, no solamente él, pero también su hijo, su simiente, a Isaac. Y Dios le dice, todo aquel hombre, ya sea nacido al 8º día o ya sea comprado, todo aquel hombre que no es circuncidado es cortado del pueblo de Israel y no es considerado parte del pueblo de Dios. Y es por eso que los israelitas veían a los gentiles, a todo hombre que no estaba circuncidado, lo veían sucio, lo veían inmundo, porque sabían de que no era parte del pueblo de Dios, no tenía derecho a recibir las promesas de Dios. Pablo mismo les dice a los efesios en el capítulo 2 de que los gentiles eran llamados incircuncisión por la circuncisión y que los gentiles estaban alejados del pacto de las promesas, ajenos del pacto de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en Cristo nosotros sabemos que no se nos considera sucios o inmundos, porque el Señor nos ha santificado
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ya había entendido esto. Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, le dice a Cornelio, le cuenta sobre esa visión que tuvo cuando estaba en la terraza del lienzo que baja, y en el capítulo 11 lo va a explicar, pero para resumirlo, Pedro le dice a Cornelio, le explica de que él había entendido de que Dios quería que él no llamara sucio o inmundo a aquellos hombres que Dios había santificado, que Dios había salvado, que Dios, por medio de su gracia, había hecho parte de su pueblo. Entonces, por eso es que los judíos aquí le interrogan, le cuestionan a Pedro y le dicen, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es bien interesante porque cuando Pedro estaba en la terraza y vio esta visión, lo que él pensó fue que Dios le estaba hablando literalmente, que Dios le estaba mandando a matar estos animales prohibidos bajo la ley de Moisés y que se los comiera. Y Pedro le responde, Señor, no, nunca he comido algo inmundo. Entonces viene la respuesta del Señor. En el versículo 9 le dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Al principio, refiriéndose a el día de Pentecostés. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les dice Pedro a los judíos que le estaban interrogando, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y allí se refiere a la vida eterna. Entonces Pedro les explicó lo que había sucedido, no solamente en Jope, cuando vio la visión, pero también les explicó lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Dios, en su potestad, en su soberanía y por gracia, había salvado a Cornelio, a pesar que era gentil y que no estaba circuncidado en la carne. Y entonces Pedro les explicó a los judíos y le dice, por esta razón yo entré a la casa de Cornelio, a pesar que era un hombre incircunciso. Y entonces cuando ellos oyeron esto, los judíos se quedaron callados y no tuvieron otra opción que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que así como a ellos, como pueblo de Dios, israelitas,
como aquellos herederos de la promesa de Dios dada a Abraham, como aquellos que habían sido circuncidados al 8º día por su padre. Así también a los gentiles, a los inmundos, a los sucios, a la incircuncisión. A ellos también Dios les había dado arrepentimiento para ser salvos y recibir vida eterna. Qué hermoso que nosotros como gentiles, siendo vistos por el pueblo de Dios como extraños, extranjeros, incircuncisos, sucios e inmundos, nuestro Dios, que desde antes de la fundación del mundo nos había conocido, nos había elegido y nos había escogido, Él demostró a Israel que también para nosotros era la vida eterna y la salvación. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, hermanos, que en el capítulo 5 del libro de los Hechos y en el capítulo 11 también tenemos evidencia que la palabra nos da de que el arrepentimiento viene de parte de Dios como un regalo para el hombre. Así como Dios da salvación por gracia, así como Dios da el perdón de pecados por gracia, así también el arrepentimiento viene de parte de Dios por gracia. Y vamos a ver en otra enseñanza, hermanos, más adelante, recuérdese, repito, el arrepentirse quiere decir tener otra mente o cambiar de mente. Eso lo hace Dios y lo hace por medio de su palabra. Ahora voy a leer otro pasaje y con esto voy a terminar. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y voy a leer desde el versículo 6. Dice así, Pedro a los Corintios. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora, Pablo les está hablando aquí a los Corintios de una carta y se está refiriendo a la primera carta a los Corintios. Esta es la segunda carta, lo que estoy leyendo aquí, es parte de la segunda carta de Pedro a los Corintios. Y aquí les dice, yo los contristé a ustedes con mi primera carta. Los hice entristecer con aquella carta. Recuérdese, hermanos, la razón por la cual Pablo les escribió a los Corintios por primera vez. Les dice que él había, en el capítulo 1, les dice que él había escuchado de que habían disensiones, pleitos y contiendas entre los corintios, porque unos decían de que eran de Cefas, otros decían de que eran de Apolos y otros decían de que eran de Cristo. Y Pablo los reprende a los corintios y les dice, ¿acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso Pablo fue colgado en el madero por ustedes? Y los empezó a reprender duramente Pablo a los corintios. Allí mismo les dice de que Dios no escogió a hombres sabios, a hombres fuertes, a hombres importantes, sino que escogió a lo necio, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no era. En la primera carta también es donde Pablo les reprendió duramente a los de Corinto porque habían permitido fornicación entre medio de ellos. Tanto era la perversidad de los corintios que permitieron que el hijo tomara la mujer de su padre. Y así sucesivamente. Pablo en la primera carta a los Corintios también
corrige el desorden que había en la iglesia, no solamente con respecto a la cena del Señor, porque los que tenían dejaban afuera a los que no tenían, pero también con respecto a los dones espirituales. Usted sabe todo esto, hermano. En la primera carta a los Corintios es donde Pablo en el capítulo 3 les llama a los corintios carnales, niños en Cristo. Les dice, ustedes no pueden todavía comer comida sólida. No sois capaces, les dice, todavía de carne o de comida sólida, sino que ustedes todavía tienen necesidad de beber leche. Entre ustedes hay contiendas, hay celos, hay disensiones. ¿Y acaso no sois carnales si hay todas estas cosas entre vosotros? Les dice Pablo a los corintios. Entonces, todo esto les contristó a los corintios. Y por eso es que en su segunda carta les dice Pablo en el capítulo 7, yo los contristé a ustedes por aquella carta. Y aunque en ese entonces lo lamenté, les dice en el versículo 8. En el versículo 9 le sigue diciendo así, ahora me gozo, aunque lamenté haberles contristado por aquella carta, les dice Pablo. En el versículo 9 les dice, ahora me gozo. ¿Por qué? No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, entendamos lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Al principio de mi carta, ustedes se contristaron, les dice. Pero ahora me gozo porque eso sucedió, porque Dios los contristó a ustedes para producir en ustedes arrepentimiento y darles salvación, darles temor, darles afecto. Ahora son celosos y en todo ustedes se han mostrado limpios. Entonces vemos, hermanos, otra vez en este pasaje, de que el arrepentimiento es producido por Dios. No fue la tristeza en sí la que produjo el arrepentimiento. La tristeza fue producida por la carta de Pablo, la primera carta de Pablo, la palabra de Dios. Y esa tristeza que fue producida por la palabra de Dios, en su torno se volvió arrepentimiento, que lo produjo Dios también. Y por eso es que nosotros debemos de saber, hermanos, que el arrepentimiento, que es requisito para salvación, es solo posible por la gracia de Dios. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es producido por Dios. Ahora, si bien es cierto que Dios es el que produce el arrepentimiento en el hombre, nosotros como creyentes no debemos de pensar que no tenemos necesidad de hacer algo, porque es por medio de la palabra, ya lo dije esto, es por medio de la palabra que Dios hace esa obra en el hombre. Y esto probablemente lo vamos a ver la semana que viene. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo predicó el arrepentimiento. Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor, predicó el arrepentimiento. Jesucristo les mandó a sus discípulos y apóstoles a que predicaran el arrepentimiento. Y el mensaje del arrepentimiento no fue algo nuevo.
sino que lo vemos también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos en el pueblo de Nínive, cómo Dios envió a Jonás a predicarles y el pueblo de Nínive se arrepintió. Jesucristo mismo lo confirmó cuando reprendió a las ciudades de Betsaida, Corazín, y les dice, Dios envió a Jonás y a la predicación de Jonás el pueblo de Nínive se arrepintió. Pero también lo vemos con el pueblo del Señor, con Israel. Dios, Jehová Dios, llamó una y otra vez a su pueblo al arrepentimiento. Solamente para que tengamos una idea de esto, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, Dios le dice a su pueblo, lavaos y limpiaos, quítense la iniquidad de ustedes, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les está Dios llamando a que cambien su mente, a que cambien su forma de pensar. Les dice, dejen de hacer el mal, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Dejen su mal camino y caminen en mis sendas antiguas. En el capítulo 65 de Isaías, ahí en el versículo 2, 1 y 2, nos dice también la palabra que Dios extendió su mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anduvo en un camino que no era bueno. Entonces, allí nos da la palabra a entender de que Dios, o mejor dicho, el mensaje de Dios para Israel, de que se volviese de su mal camino, no fue algo de una sola vez, no fue algo de unas 5 veces, sino que fue todo el día. Y todo el día se refiere a todo el tiempo. Todo el tiempo. En el peregrinaje sobre el desierto, esos 40 años, cuando fue introducido a la tierra prometida. Y aún después, todo el tiempo, por medio de sus profetas, Dios le mandó a Israel a que se arrepintiera, a que dejara su mal camino y que se volviera a Él para ser salvo. Y Dios continúa ese mensaje por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y después de Jesucristo, sus apóstoles. Y ahora nosotros, por medio de la Escritura. Así es que con esto los dejo, hermanos. Que la palabra nos enseñe, que la palabra nos vivifique, que la palabra nos edifique y que obre en nosotros ese arrepentimiento que es necesario día tras día. Que el Señor les bendiga.